Hola, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Automotriz de la materia de Lógica. El tema que le vamos a hablar hoy día es sobre el lenguaje proposicional y el lenguaje simbólico. Estos dos tipos de lenguaje trabajan de la mano con la lógica formal. Esto desde aquí tienen que ser ideas concretas y explícitas para el lenguaje mismo, porque no pueden haber una comunicación o una lógica con doble sentido. En otras palabras, si A es A, tiene que ser A, no puede ser ni B ni C. El lenguaje se ve afectado por esto, ya que no sería un lenguaje lógico, sino un lenguaje incoherente. Por eso se hablará sobre estos tipos de lenguaje y comprender cada uno. Sobre el siguiente tema va a ser el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico consiste en transmitir información por medio de símbolos e imágenes. Este tipo de mensaje apunta a una expresión sin tantas palabras. En otras palabras, que tiene que ser bien legible a la vista nomás. Y esto de aquí trata de reemplazar mucho el lenguaje convencional. Puede considerarse una forma de pensamiento humano, es decir, algo que se usa en muchas ocasiones y en distintas maneras se usa este tipo de lenguaje. Se utiliza en ecuaciones matemáticas, en tablas de verdad que vamos a ver a continuación, y también se usa en los circuitos dentro de la lógica. Se usa para las conectivas que buscan sustituir lo ya nombrado, que es el lenguaje convencional. El siguiente tema que yo les voy a hablar es sobre las tablas de verdades. Una tabla de verdad es un diagrama que permite determinar claramente cuando una proposición compuesta es verdadera, falsa o variada. Si todos los valores de verdad son una proposición dada, son verdades. Se denomina tautología si son falsas, o una contradicción, de lo contrario se llamaría indeterminada o contingencia. Vamos a ver sobre los tipos de tabla de verdad, que son las tablas de negación. Si la proposición, un ejemplo más claro sería, si la proposición A es verdadera, en negación será falsa. Si la proposición A es falsa, entonces su negación será verdadera. En conjunción, para que la relación A y B sean verdaderas, la proposición simple A es la proposición simple B. Deben ser también, si una de estas proposiciones simples es falsa, entonces la relación conjuntiva es también necesariamente falsa. Disyunción, para que la relación proposicional A y B sean verdaderas, hasta que solo una de las proposiciones simples lo sea, debe ser ambas proposiciones falsas, entonces la relación también lo será. En condicionalidad, la relación si A entonces B indica que la proposición A como causa de antecedente de B, pero como antecedente exclusivo, sino que como una de las causas posibles de B. Por esta relación, la condicionalidad solo es falsa cuando el antecedente sea verdadero, pero el efecto o consecuente no lo sea, debe ser falso. El antecedente como causa dado es solo una de las posibles causas de B nomás. El consecuente para poder ser verdadero, y esto no niega la relación condicional entre A y B. En cambio, la bicondicionalidad, a diferencia del caso anterior que fue el de la condicionalidad, en este tipo de relaciones proposicional, la proposición simple A es causa o antecedente exclusiva de B, y B es antecedente también exclusivo de A. Por ello, si una de las proposiciones simples es es falsa y la otra es verdadera, la relación bicondicional es falsa. El lenguaje proposicional. El lenguaje proposicional estudia las propiedades de los conectivos proposicionales, que son como, y o no, sí, solo sí y entonces, entre otros, usados en el desarrollo del sistema lógico en la lógica matemática. Para sintetizar gramaticalmente el modelo matemático del lenguaje, será necesario introducir unos símbolos para denominar las frases atómicas y otros símbolos distintos para denominar a los conectivos. Estos solo son una serie de ramificaciones que conectan un proceso con otro siguiendo una secuencia para llegar a un resultado final. Este proceso es parte de la lógica formal, por lo cual tiene que seguir paso a paso. A continuación, tendría que seguir paso a paso para llegar a un resultado más claro y conciso mismo sobre lo que es el lenguaje proposicional.
Muy bien, en el siguiente tema les voy a hablar sobre lenguaje de orden cero. Listo, el lenguaje de orden cero se llama lenguaje de orden cero aquel que usa dos tipos de símbolos, uno para definir palabras y otros símbolos para definir los conectivos. Ya, la definición de los símbolos lógicos, bueno, sería como X, sería formado como una letra que sería una fórmula atómica. Bueno, esto de aquí sería variando, ya que la definición de los símbolos lógicos, como dije anteriormente, que se utilizan para palabras que son atómicas y para palabras que son conectivos mismo. Ya listo. Sobre la operación, negación e implicación. A cada símbolo lógico se le presenta en una operación interna sobre el conjunto de expresiones. Así se formalizan las expresiones bien formadas mediante su constitución. Negación operación uniría definitivamente por las aplicaciones que están puestas o implicadas mismo. Listo, también existe un conjunto de fórmulas que son unas fórmulas proposicionales mismo que se dan para la lógica matemática. Bueno, estas fórmulas también se ven relacionadas con las tablas de verdad mismo, ya que las tablas de verdad nos muestran si que son verdaderos, falsos o variados. En cambio aquí el conjunto de fórmulas proposicionales ya no indican pero con resultados más exactos, ya no nos varía como las tablas de verdad que serían 1, 0, 0, 1 y así mismo ya. A las fórmulas proposicionales las llamamos simplemente como fórmulas también. Evitemos llamarla simplemente como fórmulas proposicionales porque técnicamente dicho término ya está acogido en las matemáticas. Se usará la letra griega minúscula para nombrar cada fórmula arbitrariamente. Se usará letras griegas mayúsculas para nombrar cada conjunto arbitrario de fórmulas. Y se ahorrará también los paréntesis al escribir fórmulas atómicas y los paréntesis más exteriores de las fórmulas. Las fórmulas son como sucesiones también finitas, o sea que son limitadas nomás. Muy bien, listo, ya sobre todo lo que les hablé, va a seguir mi compañero Víctor Chilla, que les va a hablar sobre las reglas sintácticas que son. Bueno, el tema que les voy a dar son sobre las reglas sintácticas. ¿Qué son las reglas sintácticas? Son los métodos en los que se puede validar o dar forma a una aplicación, siendo solamente un criterio que busca evaluar la combinación de distintos símbolos y su correcta aplicación en forma gramatical, teniendo por todo lado que hacer un análisis. ¿Qué también pueden hacer las reglas sintácticas? Pueden ser la producción de sentencias o instrucciones válidas que permiten y dan forma a un programa. Las reglas sintácticas permiten reconocer si una cadena o serie de símbolos es correcta gramaticalmente. ¿Para qué sirven? Las reglas sintácticas sirven para dar forma a una aplicación, sirve para evaluar la combinación de distintos términos, sirve para analizar la relación existente entre los distintos símbolos o signos del lenguaje, sirve para producir sentencias o instrucciones válidas. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticas y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, estudia las formas en las que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existen entre ellas. El aspecto sintáctico, el antiguo afán de algunas lingüísticas como Hamilton, Tesniere, Chudley, estos fueron en Mauning en 1968. En buscar universales sintácticos sigue siendo ambiguo en la actualidad. El conjunto de secciones que poseen las lenguas y las cantidades de relaciones sintagmáticas. Bueno, el tema que sigue son solo diferencias de sintáctica y pragmática. Se diferencia que la sintáctica se refiere a un lugar que ocupa dentro de una oración, mientras que en la pragmática es la función que ocupa en la práctica. En la pragmática se estudia el lenguaje de la función que desempeñan los usuarios, y en la sintática estudia la estructura de la oración y de modo en que se lanzan las palabras. Hay unas relaciones y diferencias de sintáctica y semántica. La semántica y la sintáctica colaboran de manera permanente para darle vida a cualquier idioma, sea escrito o hablado. ¿Qué diferencia hay entre la semántica y la sintática?
Separadas, la semántica trata el significado o sentido de las palabras. Cada palabra está unida semánticamente. La sintáctica trata del uso adecuado de un conjunto de palabras para que transmita con más efectividad su mensaje. Para ello crea las reglas para que la combinación sea efectiva al momento de decir las palabras. Bueno, muchas gracias y eso ha sido todo por nuestro tema